Para aumentar la seguridad, también utilizó 16 submarinos como escudo defensivo. El principal objetivo de Nimitz eran sin duda los 4 portaaviones del almirante Chuichi Nagumo, que se aproximaban desde el noroeste. Dado el tamaño de la flota japonesa, Nimitz sabía que solo podría alcanzar la victoria si localizaba los portaaviones de Yamamoto y los atacaba primero. Con sus respectivos planes listos, los marinos y aviadores japoneses y estadounidenses se dirigían a la crucial batalla. Tanto Yamamoto como Nimitz sabían que la efectividad de sus respectivas estrategias dependía de la experiencia, la determinación y el ánimo de sus hombres. Las Fuerzas Armadas japonesas habían hecho un progreso espectacular desde el inicio de la guerra. Habían humillado militarmente a Gran Bretaña y a sus colonias orientales, que al principio se habían llegado a burlar de la destreza militar japonesa. Pero sus rápidas victorias habían llevado a las tropas japonesas a sufrir lo que se conoce como enfermedad de la victoria. Los marinos, soldados y pilotos creían ciegamente que Japón estaba destinado a convertirse en primera potencia mundial. Estaban imbuidos de las virtudes morales y marciales de la tradición samurái. La marina japonesa tenía más experiencia que la estadounidense y había desarrollado tácticas de lucha nocturna superiores, lo que les convenció de que vencerían a las fuerzas estadounidenses. Ese optimismo les condujo a la autocomplacencia y a bajar la guardia, como quedó de manifiesto cuando Yamamoto dio esas órdenes por radio sobre Midway. Incluso el comandante de un escuadrón aéreo japonés comunicó a su cuartel general que quería que el correo de su unidad se enviara a Midway a partir de junio. Poco después de esto, un miembro del propio equipo personal de Yamamoto aseguró que los Estados Unidos no serían capaces de luchar y que no se atreverían ni a zarpar. Las tripulaciones de las dos flotas llevaban ya suficiente tiempo embarcadas como para conocer las condiciones claustrofóbicas de la vida a bordo. La rutina diaria era tediosa, pero físicamente muy exigente. En ese entorno, ambas armadas tenían serias dificultades para mantener a las tripulaciones preparadas para el combate. Una de las preocupaciones principales en las batallas navales era localizar al enemigo, además de los problemas que suponía intentar llevar a puerto un portaaviones dañado. Los pilotos que se veían obligados a amerizar en el Pacífico tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir, especialmente por la amenaza de los tiburones. Los marinos estadounidenses eran conscientes de su relativa inexperiencia en comparación con los japoneses, pero estaban desarrollando habilidades para superar ese inconveniente y confiaban en alcanzar la misma experiencia en combate que sus oponentes gracias a su superioridad tecnológica y a su profesionalidad. Los recientes acontecimientos en el Mar de Coral les mostró que los japoneses no eran invencibles. En el aire, el símbolo más potente del poder militar japonés era el caza naval Mitsubishi Zero, que había demostrado ser superior a cualquier avión aliado. La superioridad de los Zero había facilitado a los bombarderos Ball y a los torpederos Kate atacar libremente los objetivos aliados en tierra y mar. Pero la Fuerza Aérea japonesa había estado continuamente en acción desde Pearl Harbor. Muchos de sus pilotos más experimentados habían perecido. De hecho, muchos de los miembros de las tripulaciones que volaron en misiones contra los estadounidenses no tenían experiencia alguna de combate.
Por otro lado, los estadounidenses confiaban en el caza de la Armada F-4F Wildcat para enfrentarse al Zero japonés. Aunque era más lento, más voluminoso y menos maniobrable que el Zero, el Wildcat era un avión duro que podía soportar muchos daños. Las principales armas de Nimitz para contrarrestar los Valley-Kate japoneses eran los bombarderos Douglas SBD Dauntless y los torpederos TBD-1 Devastator. El Dauntless, aun siendo antiguo, era uno de los mejores bombarderos del momento. Pero el viejo Devastator ya estaba totalmente obsoleto en 1942 y pronto sería sustituido por un torpedero más moderno. Los más importantes en esta variedad de modelos de aviones de aquel entonces eran los hidroaviones de largo alcance PBI Catalina. Los estadounidenses se enfrentaron al reto de volar en aviones anticuados con su típico sentido del humor, apodándolos ataúdes volantes, vibradores y aviones de segunda mano. Pero por encima de todo, los militares estadounidenses manifestaban un gran respeto por su comandante, Chester Nimitz. Esto sirvió para que los aviadores y los marinos a su mando sintieran la confianza necesaria para enfrentarse a los peligros de la batalla. A medida que se acercaba el alba del 3 de junio, ambos bandos sabían que estaban a punto de tomar parte en un combate crucial. A ambos lados del horizonte, Isoroku Yamamoto y Chester Nimitz habían empezado la cuenta atrás para su decisivo enfrentamiento. A primera hora del 3 de junio de 1942, la fuerza de ataque de Yamamoto se acercó a Midway. Yamamoto transmitió a sus hombres la señal que indicaba que el enemigo no conocía su presencia en la zona y que seguiría así hasta el primer ataque sobre la isla. Empezó la maniobra de distracción japonesa sobre las Aleutianas, cuyo nombre en clave era AL, con el ataque contra Dutch Harbor. Pero solo lograron causar escasos daños antes de que la feroz resistencia estadounidense y la mala visibilidad provocaran una momentánea retirada japonesa. Más tarde, ese mismo día, uno de los aviones Catalina de reconocimiento de Nimitz, con base en Midway, divisó los barcos de la fuerza de invasión del almirante Tanaka. Al mismo tiempo, los portaaviones estadounidenses Yorktown, Hornet y Enterprise se encontraron a 600 kilómetros al noreste de Midway. Al amanecer del 4 de junio, los bombarderos B-17 despegaron desde Midway para atacar a la fuerza invasora japonesa. A pesar del mal tiempo, Nagumo, comandante de la fuerza de ataque de Yamamoto, también llevó a cabo su parte del plan. Sus pilotos se prepararon para lanzar un ataque devastador. El objetivo era Midway. ...108 aviones tomaron parte en este ataque. Causó daños considerables, pero la pista principal de despegue siguió practicable. Muchos aviones estadounidenses pudieron salvarse. Nagumo perdió 38 aviones. Los pilotos que regresaron le comunicaron que el campo aéreo de Midway seguía estando intacto. Y esto le supuso un dilema. Nagumo podía ordenar otro ataque inmediato sobre Midway o lanzar sus aviones contra los portaaviones en cuanto fueran divisados. En ese momento se produjo el ataque de los B-17 de Midway. No causaron muchos daños,
pero convencieron a Nagumo de que debía atacar nuevamente la base aérea estadounidense. Sus aviones volvieron a ser cargados de bombas. Para entonces, los portaaviones estadounidenses conocían la posición de la fuerza de Nagumo. El comandante del Destacamento Especial 16 de Nimitz, el almirante Spranch, había inicialmente planeado acercarse antes de atacar a los portaaviones japoneses, pero decidió destruir los aviones de Nagumo mientras todavía seguían en la cubierta de los portaaviones. Spranch lanzó sus TBD Devastators, los obsoletos torpederos. Después despegaron sus bombarderos Dauntless. A las dos oleadas de Devastators de los portaaviones del Destacamento Especial 16 le siguió una tercera del Destacamento Especial 17 de Frank Fletcher. A las 10:05 de la mañana iniciaron una serie de heroicos pero infructuosos ataques sobre los portaaviones japoneses. 35 de los 41 TBD Devastators fueron derribados por los cazas Zero o por el fuego antiaéreo. 5 minutos después, Nagumo recibió al fin un detallado informe aéreo. Con sus respectivos planes listos, los marinos y aviadores japoneses y estadounidenses se dirigían a la crucial batalla. Tanto Yamamoto como Nimitz sabían que la efectividad. Para aumentar la seguridad, también utilizó 16 submarinos como escudo defensivo. El principal objetivo de Nimitz eran sin duda los 4 portaaviones del almirante Chuichi Nagumo, que se aproximaban desde el noroeste. La efectividad de sus respectivas estrategias dependía de la experiencia, la determinación y el ánimo de sus hombres. Las Fuerzas Armadas japonesas habían hecho un progreso espectacular desde el inicio de la guerra. Habían humillado militarmente. Dado el tamaño de la flota japonesa, Nimitz sabía que solo podría alcanzar la victoria si localizaba los portaaviones de Yamamoto y los atacaba primero. Militarmente a Gran Bretaña y a sus colonias orientales, que al principio se habían llegado a burlar de la destreza militar japonesa. Pero sus rápidas victorias habían llevado a las tropas japonesas a sufrir lo que se conoce como enfermedad de la victoria. Los marinos, soldados y pilotos